Buenas gente, hoy os traigo algo especial. Hemos estado probando el nuevo MMO Pax Day y si vosotros también queréis probarlo, desde el 14 hasta el 27 de noviembre quedaros conmigo y os enseño cómo. El Pax Day es un MMO desarrollado por Mainframe, una empresa europea que se fundó en 2019. Estamos ante un juego muy interesante con unos gráficos increíbles bajo Unreal Engine 5. Eso sí, tener en cuenta que es una alfa y todavía queda mucho trabajo por delante. Pax Day es un MMO social sin NPCs, al menos esa es la idea. Todo lo que tenemos dentro del juego, aparte de las dungeons y obviamente los enemigos, estará formado por jugadores. Es un mundo de 300 kilómetros cuadrados, sí, 300, donde tendremos regiones, provincias y heartlands. Como os he dicho, dentro de cada región y cada mapa hay unos territorios donde cada jugador, comunidad o guild puede reclamar un plot. Básicamente con estos plots nos convertimos en dueños de un trozo de esa tierra, que se va haciendo más grande si otros jugadores lo ponen junto a nosotros. Dentro de él podemos construir, crear nuestras mesas de fabricación, almacenes y todo lo que seamos capaces. Para poder equiparnos y construir nuestras casas tenemos que farmear y conseguir herramientas. Nos equipamos nuestras primeras hachas y conseguimos un par de troncos y ya podemos empezar a pensar en nuestro futuro. El sistema de crafteo tiene varios tiers. Podemos encontrar armadura, joyas y armas en bastante variedad para poder equipar a nuestro personaje. Hablando de esto, el juego va a seguir el sistema clásico de Trinidad, tanque, DPS y healer, pero no de la forma habitual donde en otros MMOs se nos obliga a elegir clase. Aquí podemos ser todo, literalmente todo, con un sistema de skills en el que iremos avanzando a medida que entrenemos esas profesiones o clases. Por ejemplo, el healer mejorará a medida que vayamos curando a nuestros compañeros en nuestras aventuras. En el apartado PvP solo puedo hablar del futuro que tienen planteado, ya que en la fase alfa en la que nos encontramos ahora, el objetivo principal es explorar, construir y craftear. Junto a algo de PvE que podemos hacer para cazar o limpiar zonas de dungeons. En el PvP la idea es que algunas zonas donde no se puede crear asentamientos, las compañías o grupos de jugadores dominen esas zonas por recursos valiosos. En esas zonas en conflicto, automáticamente nada más entrar pasaremos a modo PvP y será un territorio disputado para acceder a recursos únicos que serán muy valiosos. Ahora que ya tenemos una idea general del juego, os voy a dar mi opinión. Primero de todo, agradecer a Mainframe la oportunidad de testear esta alfa del Pax Day con mi comunidad. Lo primero que me llamó la atención fueron unos gráficos totalmente next gen. El motor Unreal Engine 5 se ve en este MMO mejor que nunca y probablemente de lo mejor en cuanto a iluminación, textura, gráficos que he visto en un MMO. Sin duda, este es el futuro que nos espera en el género, gente. El mundo es increíblemente grande y con unos mapas espectaculares. Hay un gran trabajo detrás. El sistema de construcción es bastante bueno. Tenemos bastantes piezas de diferentes tiers y estilos donde podemos construir nuestro asentamiento hasta donde seamos capaces. En este punto es donde se siente el auténtico trabajo en equipo y el concepto de MMO social, ya que con amigos seremos capaces de crear grandes pueblos donde pondremos nuestras mesas y cada jugador podrá ser especialista en una profesión. ¿Queréis subir más profesión en el mismo personaje? Lo podéis hacer, pero es mucho más trabajo, así que es mejor que cada uno tenga su profesión propia. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os está gustando? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Nosotros hemos hecho un pequeño pueblo. Nos lo encontraremos al lado de un río por el camino y cuando entramos nos da la bienvenida una taberna con todos sus detalles. Si seguimos explorando, tenemos una gran zona de trabajo con todas las mesas de crafteo, una forja, horno, las mesas para crear armas y herramientas que podemos guardar en el almacén. Otro edificio que en su interior encontraremos distintos barriles y cofres para guardar los materiales más importantes. También, como veis, tenemos una casa que he diseñado yo, donde nos reunimos, lo que vivimos en esta comunidad, aldea obviamente, aunque solo hay una cama que es la mía.
Llevando al límite el sistema de construcción, hemos hecho unas escaleras en los acantilados de la montaña, que si subimos hasta arriba encontraremos una gran torre de vigilancia y disfrutar así de las vistas y los gráficos del Pax-Day. Muy bien para hacer una alfa. En cuanto al sistema del crafteo, tenemos muchísimas opciones y profesiones, aunque tengo la sensación de que esto es más idea general sobre la que trabajan. Tanto los materiales que necesitamos, el nivel y las recetas siguen en desarrollo. No hay que olvidar que estamos en una fase muy temprana del desarrollo de este MMO. Igual pasa con el combate, ya que ellos mismos explican en su web que es el siguiente punto en el que están trabajando. Falta pulir las animaciones y aprovechar el potencial que tiene este MMO. Obviamente, así ocurre con muchos aspectos del juego, como algunos detalles de la interfaz y hacerlo todo más visual. Esto es algo que pasará, ya que no nos están vendiendo un Early Access ni un juego a medio hacer. Esto es una alfa en la que siguen trabajando y aún queda mucho trabajo por hacer. Por eso, nosotros los jugadores de MMO está bien que probemos y dejemos nuestro feedback. Aquí entra el siguiente punto. ¿Cómo probar la alfa del Pax-Day desde el 14 al 27 de noviembre? Solo tenéis que entrar en su página web, darle clic a Alpha Sign Up y seguir las instrucciones. También esta semana voy a estar en Twitch como todas las tardes y voy a repartir códigos para la alfa. También en mi Discord sortearé algunos. Yo he disfrutado mucho probando el Pax-Day y toda esta semana os lo voy a estar enseñando en directo. Si os ha gustado el vídeo, gente, no olvidéis de darle un like y si no estáis suscritos, pues ya es el momento que estás esperando. ¡Mua! ¡Chao!